Hola, ¿qué tal, querido alumno? Soy el profesor Uno y en este video vamos a analizar los criterios de divisibilidad, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Vamos al video. En esta ocasión vamos a entrar de lleno con los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que me permiten a mí establecer si una cifra es divisible entre cierta cantidad. Vamos a tener en total 6 divisibilidades importantes en el examen que me van a ayudar para calcular el mínimo común múltiplo, máximo común divisor y a su vez me van a ayudar mucho en las fracciones a la hora de la simplificación de fracciones. Vamos a empezar con el primer divisor que sería el número 2. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad? Es que nuestra cifra termine en un número par. Para ello vamos a tener 5 posibles opciones, el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8. Recuerda que el 0 se contabiliza como un número par y esto es muy importante para tu examen, ya que en algunas ocasiones te van a pedir que cuentes los números pares que tú tienes y el 0 estaría incluido dentro de esta contabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos, un caso de un número que sí es divisible entre 2 y otro que no lo es. En este caso, por ejemplo, 138 termina en un número par, termina en el 8 y por lo tanto sí es divisible entre 2. Sin embargo, 21.347 termina en 7, que es un número impar y por lo tanto no es divisible entre 2. De toda la cifra, únicamente nos interesa el último dígito. Para que un número sea divisible entre 3, el criterio es el siguiente. La suma de sus dígitos es 3, 6 o 9. Es importante aclarar que este proceso se puede repetir hasta llegar a un dígito. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú haces la sumatoria de los números, puede ser que el resultado sea un número de más de una cifra, como 2 o 3 cifras. No importa, vas a volver a sumar este nuevo número hasta que te llegue un solo dígito. Vamos a los ejemplos. 7.896. Vamos a sumar los dígitos de la cifra, que serían 7 más 8 más 9 y más 6, que me da como resultado 30. Como este es un número de 2 dígitos, vamos a volver a sumar 3 más 0 y me va a dar 3. Por lo tanto, este número sí es divisible entre 3. Sin embargo, el número 55.678 no es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque al sumar sus dígitos, 5 más 4 más 6 más 7 y más 8 me da 31. 31 lo voy a sumar, 3 más 1 me va a dar 4 y por lo tanto este número no es divisible entre 3. El criterio de divisibilidad para el 4 es un poco complejo y no es tan utilizado en el examen, por lo tanto no te recomiendo tanto que te lo aprendas. Los dos últimos dígitos van a ser múltiplos de 4, por lo tanto necesito aprenderme la tabla del 4 mínimo hasta el 96. O va a terminar en dos ceros. Vamos a ver dos ejemplos. 2316 es divisible entre 4 porque sus dos últimas cifras, que son 16, corresponden a la tabla del 4, en este caso 4 por 4, 16. 1345 no es divisible entre 4 porque sus dos últimos dígitos, 45, no son parte de la tabla del 4. En este caso 4 por 10 es 40, posteriormente 4 por 11, 44 y nos brincaríamos al 48. El 45 no está incluido. Los siguientes tres criterios de divisibilidad son el del 5, cuya ley es muy sencilla, es terminar en 0 o en 5. Vemos dos ejemplos. 3450 termina en 0, por lo tanto es divisible entre 5 y también sería divisible entre 2 porque es un número par. Y 2137 termina en 7, por lo tanto no es divisible entre 5. En el caso del criterio para el 6 es un criterio compuesto. Para que un número sea divisible entre 6 debe ser divisible entre 2 y entre 3, es decir, debe terminar en par y aparte la suma de sus dígitos debe ser 3, 6 o 9. Vamos a ver dos ejemplos. 234 sí es un número divisible entre 6. ¿Por qué? Primero porque termina en par, es decir, cumple con el primer criterio. Y segundo porque la suma de sus dígitos sí me da 3, 6 o 9, en este caso 9. 357 no es un número divisible entre 6 porque no cumple con uno de los dos criterios. Sí cumple con el criterio de la suma, pero no cumple con el criterio de ser un número par, por lo tanto no entraría dentro de la divisibilidad. Por último, el criterio de divisibilidad del 9 consiste en que la suma de los dígitos debe de ser 9 exactamente. Al igual que en el criterio del 3 va a ser un proceso repetible hasta llegar a un solo dígito. Vamos a ver los ejemplos. 7596 sí es un número divisible entre 9 porque al sumar sus dígitos, 7 más 5 más 9 y más 6 me da 27 y posteriormente el 27 lo voy a descomponer sumando 2 más 7 que me va a dar 9.
el número 45.723 no es un número divisible entre 9 porque la suma de los dígitos me va a dar 21. Al sumar 2 más 1 me da 3. Aquí recordemos que el criterio es solamente 9. Este número, 45.723, sí es divisible entre 3, pero no es divisible entre 9. Vamos a revisar un ejemplo de criterios de divisibilidad aplicado a tu examen de admisión. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un número divisible entre 6 y entre 5? Lo primero que vamos a hacer, tenemos dos criterios de divisibilidad, vamos a tomar el más fácil de estos dos. ¿Cuál sería? En este caso sería el 5. El 5 me dice que termine en 0 o 5. Cualquier número de las opciones que no termine en 0 o en 5 lo voy a descartar. En este caso, la opción B que termina en 4 y la opción C que termina en 1 son descartados. Y ahora tienes dos opciones y el 50% de probabilidad de acertar a la respuesta correcta, que sería el inciso A o el inciso D. Vamos a pasarnos al criterio de divisibilidad del 6, que se compone en dos partes, y de nuevo vamos a tomar la parte más sencilla, que en este caso sería la del 2. Sin embargo, ambos números terminan en 0 y por lo tanto cumplen con este criterio. Vamos a pasarnos al segundo criterio, que sería el criterio del 3. La suma de sus dígitos debe ser 3, 6 o 9. Vamos a sumar el número 2150, 2 más 1 más 5 más 0 me va a dar 8 y por lo tanto este no sería el número correcto ni la respuesta correcta y por default ya tendríamos la opción correcta. Vamos a comprobarlo sumando 2 más 1 más 3 y más 0 que me va a dar 6 y por lo tanto sí es divisible entre 3 y eso significa que es divisible tanto entre 6 como entre 5 y es la respuesta correcta. Ahora vamos a analizar el máximo común divisor, que es una herramienta que me va a permitir a mí realizar cierto tipo de ejercicios en el examen y voy a utilizar los criterios de divisibilidad antes mencionados. Se utiliza para conocer un divisor en concreto entre una cantidad de números. En este caso yo voy a tener muchos números y quiero saber cuál es el número que divide a todas esas cantidades, pero ese número que lo va a dividir debe de ser el número más grande posible. Van a existir ciertas palabras clave en el examen, como por ejemplo, partes iguales, mayor número posible y sin que sobre nada. Si alguna de estas tres palabras o las tres se encuentran en tu ejercicio, quiere decir que estamos frente al cálculo del máximo común divisor. Vamos a ver los pasos que se deben de llevar a cabo para calcular el MCD o el máximo común divisor. Primero vamos a colocar los números en una tabla de factores. Ahorita vamos a resolver un ejercicio para que veas paso por paso lo que vamos a hacer. Número 2. Vamos a dividir todas las cifras entre números primos, siempre comenzando por el más pequeño, que en este caso sería el 2. En dado caso de que ninguna cifra sea divisible por dicho dígito, vamos a pasar al siguiente. El número utilizado se va a colocar del lado derecho de la tabla, mientras que el resultado de la división lo vamos a colocar abajo de los números originales. Vamos a encerrar en un círculo aquellos números primos que dividan a todos los números involucrados. Aquí es muy importante que ese número divida a todos. Cuando alguno de los números llegue al 1, se detiene la operación. Cualquiera de los números que llegue al 1, vamos a terminar el cálculo. Y por último, vamos a multiplicar únicamente los números que fueron encerrados en el círculo, de preferencia hacer la multiplicación del número más grande al número más pequeño. Vamos a ver un ejemplo. Encuentra el máximo común divisor de 450 y 360. Primero vamos a dibujar nuestra tabla donde vamos a colocar nuestros números que vamos a dividir. Yo te recomiendo que en caso de utilizar números muy grandes, lo que tú puedes hacer es buscar un número que divida a ambas cantidades, aunque este número no sea un número primo. Por ejemplo, yo aquí voy a cortar el camino dividiendo entre 10 porque observo que ambos números terminan en 0 y por lo tanto los puedo dividir entre 10. Aunque 10 no es un número primo, yo puedo acortar el camino únicamente en esta ocasión. Lo voy a encerrar en un círculo porque va a dividir a ambos números y voy a colocar el resultado por abajo de los números originales. Ahora sí, voy a comenzar a dividir utilizando los números primos e iniciamos con el número 2. Sin embargo, el número 2 no divide al 45, por lo tanto no lo voy a encerrar en un círculo. Voy a continuar dividiendo entre 2 hasta que alguno de los números no sea divisible entre 2 y me pasaré al siguiente número primo, que en este caso sería el número 3. Observemos que tanto 45 como 9 son divisibles entre 3, por lo tanto lo voy a encerrar en un círculo y voy a bajar la división, 15 y 3. Voy a volver a dividir entre 3 y de nuevo observo que ambos números son divisibles entre 3, llegando a 5 y 1.
Una vez que alguno de las dos cifras que yo tengo llegue a 1, quiere decir que yo terminé la operación y el último paso será multiplicar los números que yo encerré en un círculo. En este caso sería 10 por 3 y por 3, dando como resultado 90. ¿Qué significa este 90? 90 es el número más grande posible que puede dividir al 450 y al 360 y esto sería el máximo común divisor. Vamos a revisar ahora el mínimo común múltiplo que se abrevia MCM. Este número me permite conocer el múltiplo más pequeño que va a tener en común un grupo de números. Las palabras clave que nosotros vamos a buscar para saber que necesitamos calcular el MCM será mismo tiempo, volverán a encontrarse o cualquier palabra que indique una concurrencia o coincidencia. Los pasos para llevar a cabo el MCM son los siguientes. Primero, vamos a colocar los números en una tabla de factores igual que en el caso anterior. Vamos a comenzar a dividir entre números primos de igual manera, comenzando por el más pequeño. Posteriormente, el número utilizado se va a colocar del lado derecho de la tabla. Todo esto es exactamente igual que el MCD. Sin embargo, en este caso, cuando un número llega al 1, se detiene únicamente esa columna, pero nosotros vamos a continuar con los demás hasta que todos lleguen al 1. Esa es la primera diferencia que encontramos. Todos los números deben de llegar al 1. Y la segunda diferencia es que yo voy a multiplicar absolutamente todos los números de la última columna. Recomendación del más grande al más pequeño. Vamos a ver un ejemplo. Encuentra el mínimo común múltiplo de 15, 20 y 48. Dibujo mi tabla, coloco los números y voy a iniciar por el número más pequeño que sería el 2. Aquí no me importa si divide a todos o si no divide a todos. Divido las cantidades que se puedan dividir, en este caso 20 y 48. Vuelvo a dividir entre 2, que me va a dar 5 y 12. Vuelvo a dividir entre 2. El 15 y el 5 no se dividen, pero el 12 sí, que me va a dar 6. Vuelvo a dividir entre 2 y me va a dar 15, 5 y 3. En este caso ya no puedo dividir entre 2, por lo tanto me voy a pasar al siguiente número primo, que sería el 3. Voy a dividir 15 entre 3, que me da 5. Voy a dividir 3 entre 3, que me da 1. Y ojo, aquí ya llegamos a un 1, pero no se va a detener la operación. Voy a continuar hasta que todos sean 1. En este caso voy a dividir entre 5 y observo que todas mis cifras llegan a 1 y por lo tanto yo terminé mi operación. Voy a multiplicar todos los números del lado derecho, que sería 2 por 2, por 2, por 2, por 3 y por 5. Y una manera en la que en el examen te puedes encontrar con esta representación es que los números que se repiten se pueden agrupar como si fuesen una potencia. Ya vimos potencia en el video anterior y si no has visto el video te recomiendo que vayas a verlo para que entiendas un poco más acerca de esto. Tendríamos 2 a la cuarta potencia por 3 o por 5. Puede ser que la respuesta se represente de esta manera o podemos llevar a cabo las multiplicaciones. Generalmente en el MCD los números son bastante altos o bastante grandes y por lo tanto se pueden observar de esta manera. Aquí la multiplicación sería del mayor al menor, 5 por 3, 15, por 2, 30, por 2, 60, por 2, 120 y por 2, que es 240. Por último, vamos a ver dos ejemplos ahora escritos en los cuales vamos a identificar las palabras clave para llevar a cabo el cálculo del máximo común divisor o del mínimo común múltiplo. Veamos el ejemplo. Un altruista compra 180 libros, 240 juguetes y 360 cuadernos. Si los quiere repartir de tal forma que todos los niños obtengan lo mismo y sin que sobre nada, ¿a cuántos niños podrá ayudar? Ojo, palabras clave. Lo mismo y sin que sobre nada. Si recordamos acerca del máximo común divisor, las palabras clave son partes iguales, el mayor número posible y sin que sobre nada. Aquí tenemos dos de esas tres palabras clave y vamos a calcular máximo común divisor. Dibujo mi tabla, coloco los números y aquí volvemos a la recomendación, dividir entre 10, lo encierro en un círculo, me va a dar 18, 24 y 36, divido entre 2, todos los números son divisibles entre 2, por lo tanto encierro en un círculo, vuelvo a dividir entre 2, el 9 no es divisible entre 2, otra vez entre 2 y seguimos con el 3, en este caso el 3 sí divide a todas las cifras. Y cuando llegamos al número 1, terminamos la operación, multiplicamos los números que están encerrados en un círculo, 10 por 2 y por 3, y me va a dar la respuesta que es 60. Quiere decir que podemos ayudar a 60 niños, a cada uno le vamos a dar cierta cantidad de libros, juguetes y cuadernos, pero estamos garantizando que todos tengan la misma cantidad y que no sobre absolutamente nada. Vamos con el último ejemplo. Ejemplo número 5.
Un jardinero muy observador notó que 3 de sus plantas dan flores en un mismo día. Tomando nota de esto, observó que su Belén da flores cada 21 días, su Dalia cada 45 días y su Alcatraz cada 2 meses, suponiendo que los meses son de 30 días. ¿Cada cuántos días puede observar este fenómeno? La palabra clave es la pregunta ¿cada cuántos días puede volver a observar este fenómeno? Las palabras claves eran al mismo tiempo, volver a encontrarse o cualquier palabra que indique concurrencia. En este caso vamos a repetir un proceso. Dibujamos nuestra tabla, colocamos nuestros números, 2 meses los convertimos a 60 días y empezamos la división. Aquí no me importa si no dividía todas las cifras, yo voy a empezar a dividir entre ese número. En este caso me quedaría hasta aquí porque el 15 no se divide entre 2, lo divido entre 3. Continúo, ahora el 15 entre 3 que me va a dar 5 y tenemos dos números primos aquí que es el 5 y el 7, continúo con el 5, observo que todavía me queda el 7, sigo con el 7 y finalizo cuando todos lleguen a 1, voy a colocar los números, los puedo simplificar de la siguiente manera, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado por 5 y por 7 y la respuesta será 1260 días. Quiere decir que necesitan pasar exactamente 1260 días para que este jardinero observe que las flores vuelven a dar en el mismo o en la misma fecha.